Hola, estamos aquí con Katia Dol y Vicente Saavedra, directores del Centro Medicina Integral. Hola. Hola. Hola, Eva. Explicarnos un poco cómo habéis llegado hasta aquí. ¿Cómo empezó Medicina Integral? Bueno, ¿quién contesta? ¿Empieza tú? Pues hace ya 10 años, un poquito más, en un cruce de caminos, ¿no? Aunque ya teníamos la base, los estudios, a raíz de que enfermo yo de fatiga crónica, que es una enfermedad, bueno, para la que oficialmente no hay cura, nos metemos a investigar como única solución, ¿no?, al problema. Entonces, él pues fue un poco la motivación de querer salir de ahí y bueno, pues empieza una fase de investigación sin tregua, ¿no? Fines de semana incluidos, encerrados, de lunes a domingo y vuelta a empezar. Y así. Y ahí empezáis a investigar, Ahí empezamos primero a con el meternos. tema de la fatiga crónica en concreto, Sí, o con ¿no? otras patologías o trastornos. Siempre nos ha interesado todo, muchas cosas. Bueno, realmente, claro, el inicio fue ese, fue una necesidad. Claro. Yo por lo menos, mi camino era totalmente otro. Lo que pasa es que yo también sufrí Nunca he hablado de esto y la verdad que me ha costado años poder Ya. empezar a hablar de esto, ¿no? Pero la realidad es que yo estuve muy mal. Estuve muy mal, yo soy una persona que había perdido totalmente su vida, ser una persona saludable, perdí por una serie de sucesos y tal, totalmente mi salud. Y no encontraba respuesta. Entonces, en aquella situación yo entendí que todo el peso estaba en mí. O salía por mis medios o no salía. Y ese es el camino que yo emprendí. Entonces, ahí fue cuando encontré con Katia, que ella estaba atravesando también un proceso así bastante complicado, era una persona que estaba bastante destruida, ¿no? Y no tenía ni siquiera enfocado el problema, no lo había encuadrado, y entonces pues ahí nos conocimos y empezamos a hablar de la situación, aportarle yo mi experiencia, ella los conocimientos que ella tenía y demás. Empezamos a investigar, como Katia dice, de forma continua, Sin descanso. Sin descanso. Sí, sin espacio en nuestra vida para otra cosa, sino esta prioridad de recuperar la salud, ¿no? Claro. De la salud y la vida, porque había una situación de no vida. Entonces aquí se marca, esta experiencia, este inicio, marca totalmente la tendencia que vamos después a seguir. Porque buscamos, sin pretender absolutamente nada más que esto, ¿no?, sino recuperar la vida, la propia vida. Empezamos a proyectar, a desarrollar un tipo de medicina que integra todo tipo de conocimiento que sea útil. Porque yo por lo menos pasé por todas las distintas visiones, manifestando una incompetencia y una capacidad de comprensión nula de procesos, ¿sabes?, fisiológicos y patológicos que no están estructurados y definidos, nadie tenía idea de nada, y todo lo que aportaban eran clichés, eran conceptos estándar que en la práctica no aportaban absolutamente nada. No había soluciones reales. Exactamente. Había un diagnóstico, Protocolo, podía haber una hipótesis, pero no había una solución real. O sea, la solución era usted aprende a vivir con esto, váyase a su casa, retírese, quédese en el sofá o en la cama y aprenda a vivir con esa situación. Que os encontráis en un momento en que ambos estáis muy mal de salud y no encontráis una respuesta en la medicina convencional, No, ni convencional ni no convencional. y entonces convencional. vosotros decidís
obtener esa respuesta a partir de la investigación, a partir de la experimentación con vosotros mismos y partiendo de una base de conocimientos que ya teníais. Entonces, ¿cómo es el proceso de recuperar la salud? Bueno, El proceso es como armas un laboratorio y el conejito de Indias eres tú, ¿no? Eso, claro, ¿con quién experimentas? Contigo mismo. Y, claro, es decir, es iniciar un camino que no está descrito. Tú, es como si te sueltan ahí en medio de la selva y con un cuchillito de cocina y ábrete camino, ¿no? Porque yo había perdido trabajo, había perdido todo, es decir, yo no tenía prácticamente nada y era un desafío total a tu imaginación, a buscar recursos donde no los había, a buscar respuestas, o sea, a experimentar. Sí, porque claro, cada paso que dabas era un experimento, pero... El desafío era comprender qué estaba pasando. Cuando, por ejemplo, cuando yo le dije la primera vez, me acuerdo a él, estaba en Cubillas, en casa de mi padre, le dije, yo tengo fatiga adrenal, y me dijo, ¿qué? ¿Qué dices? Ni existía aquello. Aquello era una tontería que se me había ocurrido. Sí. Y yo le dije, yo tengo esto, yo tengo las suprarrenales, no van bien, no van bien. Y fíjate que aquel verano que lo pasé encerrada en casa, con fiebres continuas, sin poder ir a la playa ni atender a la niña, con una infusión de jengibre, de regaliz, me noté un cambio. Había pasado algo, no estaba bien, se sentía fatal. Y ese era el hecho, que demostraba que había algo en las suprarrenales, ¿no? Porque si tú sustituyes una hormona, aunque sea con una planta, y hay un cambio, es que falta esa hormona. Y al final todo lo que hicimos fue así. Si tú demostrabas había un cambio positivo, te estaba corroborando la hipótesis que había detrás. Sí, es toda una medicina que se desarrolla sobre que es lo que te decía, ¿no? Que ese inicio enfoca lo que es después nuestra filosofía de trabajo durante todos estos años, que no es, nos alejamos completamente de la visión academicista, de la visión oficialista, que no tienen absolutamente nada que aportar, porque ellos tienen sus constructos y les importa un bledo que la realidad corrobore sus teorías o no. Ellos ponen sus teorías por delante de los hechos. Pero, sin embargo... Es indiferente que funcione lo que hacen, sus protocolos, que funcionen o no. Es lo que hay y es lo que se hace. Aunque yo no tenga un feedback, una respuesta positiva. Pero entonces, ¿la medicina que hacéis vosotros es científica? ¿Partiendo de qué? ¿Cualquier ciencia tiene que partir de los hechos? Sí. ¿Partiendo de qué? Recopilamos, es decir, no desdeñamos ninguna fuente de conocimiento, porque yo pienso que ese defecto de esta soberbia academicista y demás, pues no lo tenemos, ¿no? Que es el hecho de que si existen una serie de medicinas tradicionales que tienen miles de años de desarrollo, de evolución y de experiencia, eso te está ofreciendo a ti un conocimiento, que no es un conocimiento científico, pero es un conocimiento empírico. Y al fin y al cabo es experiencia y conocimiento. Si después, por otro lado, tú tienes la visión científica, y hablamos de la visión científica, ciencia de base, la ciencia, sin una ciencia pura, no tendenciosa, cuidado con esto. Y coges todo lo que la visión científica, todo el conocimiento que la visión científica te aporta. Y tú coges y fusionas los conocimientos de la experiencia con los conocimientos que te aporta la ciencia y haces una fusión con toda la globalidad, al final obtienes un resultado mayor que cualquiera de las partes por separado. O sea que vosotros habéis ido a buscar un poco la medicina, la medicina tradicional de otros lugares del mundo y habéis
He visto que de eso está funcionando, ¿no? Cuando vosotros tratáis a un paciente, ¿no? Sí, eso es una parte, pero luego hay otra parte, que es la parte nuestra de investigar, ¿no? Yo tengo una teoría, que es, por ejemplo, las suprarrenales no funcionan, demuéstralo. Y me lo demuestro yo para que eso sea realmente científico y se pueda ver, no en mí, porque no es algo que veas con kinesiología o te lo inventes, sino que puedas comprobar en otras personas. Y para eso hay una serie de pruebas, de analíticas, de una serie de, ¿no? Que es la parte como más científica de base. Más técnica. Más técnica, ¿no? Que sirve para todo el mundo y que demuestra para todo el mundo. Claro, y después también está esa parte de investigación, ¿no? Es decir, tú cuando tienes, independientemente de una planta determinada que tal tradición utiliza para esto, hoy por hoy tú tenemos acceso a un montón de información, es decir, hay un montón de motores de búsqueda donde puedes recurrir a estudios de distintos, ¿sabes?, campos de la ciencia que investiga la acción, los componentes activos de una determinada planta y sanciona de alguna manera ese conocimiento, ¿no? También le aporta esa visión científica, aunque el hecho ya estaba ahí. Entonces, cuando nosotros investigamos, ¿qué es investigar? Porque tú dices investigar, investigar puede ser cualquier cosa. Exactamente. ¿Qué es investigar? Vamos a concretar cómo lo lleváis a cabo esto de la investigación. Claro. Investigar es buscar, primero que nada, información. Y como te digo, de distintas fuentes. ¿Qué dice el conocimiento tradicional de determinada medicina? ¿Qué estudios de tipo científico existen al caso? ¿Qué ensayando distintos tratamientos, qué resultados estás obteniendo? O sea, para el mismo tema de la candidiasis, yo me he podido leer 20 tesis doctorales. Me he podido leer no sé cuántos estudios de distintos ángulos, ¿sabes? Desde el estudio de las candidiasis desde un punto de vista estrictamente biológico hasta estudios que pueden hacer odontológicos, ¿sabes? En implantes. O sea, he podido leer 1000 textos de orden científico y he podido leer, es que no sé ni cuántas cosas. Sí, pero la práctica, la parte práctica, la ha aportado él, porque luego resolverlo es otro tema. Claro, y después armar el conjunto de elementos que convergen en esa persona que desarrolla este problema, comprender el contexto y empezar a aplicar un criterio no sesgado o reduccionista, como el que nos ha vendido la medicina farmacológica. Y aquí esta parte yo pienso que va a haber que ¿Cortar? Cortamos. No un enfoque reduccionista y seccionado del individuo, donde usted tiene un problema aquí, sino entender dentro de qué contexto se ha dado eso y abordar el problema desde una perspectiva contextual e integrada. Claro. O sea, que no centrarse solo en una parte o como ahora está la medicina, que está muy especializada, o sea, yo solo entiendo de esto, ¿no? Claro. Y el otro solo entiende de aquello, sino que mirar al individuo, a la persona, desde la globalidad y cómo interacciona su biología, unos sistemas con otros, unos órganos con otros, y desde ahí encontrar la solución, ¿no? Claro. Eso es lo que se entiende que hacemos desde el punto de vista de la psiconeuroinmunoendocrinología, que es la interrelación de varios sistemas, que para nosotros queda corto incluso ese nombre porque interrelacionamos más sistemas, ¿no? Pero ha habido que estudiar e interrelacionarlo absolutamente todo. Hemos montado un mapa de interrelaciones de todos los sistemas. Y hemos tenido que estudiar eso por nosotros mismos porque nadie lo enseña ni lo explica suficientemente bien. Porque esto de la psiconeuroinmunoendocrinología lo hacéis vosotros, esto está muy de moda ahora, ¿nos podéis explicar qué es? Bueno, es una parte del concepto, ¿no? De la filosofía, del entendimiento de lo que hacemos en la consulta, que es entender que no
no hay órganos y sistemas sueltos, sino que todo se interrelaciona. La psiconeuroinmunoendocrinología comprende 4 sistemas y nosotros en esas interrelaciones englobamos más. Metemos, por ejemplo, riñones, hígado, digestivo. O sea, que complementáis sí, todavía más. Porque esto. al final, si tú tienes una intoxicación por mercurio, pueden verse afectados los riñones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para rescatar a esa persona, tú puedes quelar el mercurio o sacarlo del cuerpo, pero si tú luego no recuperas aquello que se dañó, no vas a recuperar al 100%. Pues es un pequeño ejemplo.